tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Quiero hablaros de un misterio que para usted y para mí no debiera de ser ya ningún misterio. Quiero hablaros del misterio de la iglesia y Jesucristo, o mejor dicho, Jesucristo y su iglesia. Pablo usa un paralelismo queriendo ayudar a las familias para que puedan ser benditas en Dios. Usa un paralelismo donde coge la figura de Cristo y su iglesia en cuanto a la relación y en cuanto a la proyección de Cristo y su iglesia. Vean conmigo a Efesios 5. Vamos a recordar, porque no vamos a descubrir, el misterio en sí de Cristo y su iglesia es por la transformación de una iglesia que estaba muerta, hablando de personas muertas, que por el poder del amor y la gracia resucitan para formar un cuerpo vivo. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, la amada del Cordero. No nos merecíamos absolutamente nada. Ninguno de los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo del Señor, a la amada del Cordero, no nos merecíamos tal privilegio, tan grandísima y gloriosa obra de bendición. Pero por el puro amor del Cordero, por el gran amor del Padre y por el gran amor del Hijo y por el poder del Espíritu, se llevó a cabo una obra que manifestó un misterio. El misterio de la gloriosa relación entre un Dios de gloria, glorificando a un pueblo inmerecedor, a gente inmerecedora de su amor y su misericordia, y glorificando para que fuera una iglesia gloriosa. Y ahora tenemos un Dios glorioso que tiene una relación gloriosa con una iglesia gloriosa. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, simplemente todo esto se activó por un primer regalo del Señor. Y el primer regalo, porque aún la fe que nos lleva para echar mano de la salvación, que es por gracia, la fe tampoco es nuestra. Dice, porque Dios repartió una medida de fe. Ahora, cuando Dios regala, el término regalar implica de que usted puede recibir el regalo y disfrutarlo, o puede recibirlo y guardarlo, arrinconarlo, o puede rechazarlo. Hay quien lo rechaza. A los suyos vino, dice la palabra de Dios, Juan capítulo 1, hablando del pueblo de Israel, porque Dios se dio como regalo primeramente al pueblo de Israel, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos, y ahí estamos nosotros, los que le recibieron, les dio la potestad
de ser hechos. Ese es el misterio. Porque no había lógica humana, razón humana que pudiera engarzar o poner en peso, en balanza, el que pudiéramos alcanzar esa bendición. Era completamente ajena a nosotros, solo por el puro amor. Dios acercándose a un pueblo que le había dado la espalda, que había ido en dirección contraria, como dice en Isaías, cada cual se descarrió y tomó su camino. Pero Dios nos buscó para darnos un regalo, el regalo de la fe. Y dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Es como que el Señor dice, mira, te voy a dar el ticket, lo he pagado con mi sangre, que te puede llevar a ser participante de todas mis riquezas en gloria. Si lo usas, vas a entrar dentro de mi gloria. Si no lo usas, puedes quedarte en un rechazo total y vivir para ti dentro de la maldad, de la codicia, de la avaricia humana, esclavo de las cosas humanas, o puedes vivir como un religioso, habiendo cogido la fe, pero la tienes guardada y no la usas. ¿Me están entendiendo? Pablo, para activar la realidad de cada movimiento, porque como dice también en Hebreos, dice que el que se acerca a Dios tiene que creer, tiene que usar esa medida de fe que Dios nos dio, ese primer regalo que Dios dice, para acercarnos a Él necesitamos esa medida de fe que nos hace merecedores de sus dones, de sus regalos, de sus dádivas. Muchas veces venimos a la presencia de Dios. Una pregunta antes de continuar con todo esto. Y parece ser que nos vamos con las manos vacías, ¿o no? ¿Dónde está la respuesta de eso? La respuesta es que no estamos dentro de lo que llamamos la manifestación de la gloria de Dios. Y me voy a explicar. La salvación, cuando se origina de una manera real, el nuevo nacimiento, resucitamos espiritualmente para tener una trascendencia. Pasamos de lo carnal a lo espiritual. Tenemos una trascendencia de lo humano hacia lo divino. Una naturaleza limitada a una naturaleza ilimitada. Por la manifestación de la gloria del Señor. La iglesia necesita descubrir los misterios de los regalos gloriosos y poderosos de Dios. Pero para eso la iglesia tiene que descubrir su posición y su condición. Porque si mi posición es de un puro religioso que recibió una medida de fe, pero no la estoy usando para echar mano de mis regalos, de mis dones, de mis galardones, la estoy escondiendo. Simplemente he aprendido un lenguaje religioso y hablo de una manera diferente a los del mundo, pero no me distingo en nada, porque en mí la gloria no se manifiesta. Porque la gloria de Dios se manifiesta cuando Dios es glorificado en nosotros por medio de la fe.
Y nosotros venimos a ser parte integral de la misma gloria de Dios. Por eso quiero que leamos este capítulo para entender algunos principios fundamentales de lo que es la posición de la iglesia. Versículo 21 del capítulo 5 de Efesios. ¿Lo tienen ahí? Cada expresión, cada palabra tiene una enseñanza primordial. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cada palabra tiene un mensaje. Podría estar ya una hora con este versículo, pero quiero llegar donde quiero llegar. Pero quiero también que quede bien grabado la importancia del temor a Dios, la sujeción en el temor de Dios. Después habla a las mujeres, a las casadas, porque esta enseñanza viene usada dentro del paralelismo de cómo Cristo y su iglesia pueden vivir una vida gloriosa, estable, poderosa. Y de esa misma manera, usted en su familia puede vivir una vida hermosa y gloriosa, porque Dios dice en Efesios, es el que ha dado nombre a toda familia, de los que están en el cielo y de los que están también en la tierra. Y Dios es el autor y el consumador de la fe, pero también es el diseñador de la familia. Y Dios ha puesto a la familia para que sean una bendición para la sociedad. Y todos nosotros tenemos una parte importante, puesto que somos la iglesia del Señor y debiéramos de brillar en medio de la oscuridad. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Evidencias que tienen que reflejarse de una manera real y contundente, porque si no son palabras huecas y vacías, palabras religiosas que no tienen esencia ni tienen manifestación de poder. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Subraye la palabra someternos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La mujer está representando a la iglesia. El marido está representando a Cristo. Ya a las mujeres no les gusta tanto. Y menos que el marido es cabeza de la mujer. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos nos estamos metiendo en problemas. Aquí ya nos podemos meter en un mar de pensamientos, de ideas, de excusas, de argumentos, historias raras, y para eso somos especialistas. Pero escuche, yo tengo que atender lo que dice la palabra. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A la mujer le pide que se sujete. Al marido le pide que le ama, porque Cristo es el mayor ejemplo de amor. O sea, toda la obra gloriosa de la redención está fundamentada en el amor de Cristo. Y le dice a los maridos que amen a sus mujeres así como Cristo. ¿Cómo? Hasta la muerte. Oiga, señor egoísta,
Usted tiene que amar a su mujer hasta la muerte. Si no, no te hubieras casado. Haberla dejado tranquila. Pero si te has casado es para amarla hasta la muerte. ¿Sí? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora ya entramos a la parte que nos corresponde en esta mañana a nosotros como iglesia, para entender el misterio de Cristo y su iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Está hablando Cristo y su iglesia, a fin de presentársela a sí mismo. Acuérdese, estamos hablando del misterio de Cristo y la iglesia. El misterio también de la unión entre un hombre y una mujer, cuando ya en Génesis, en el diseño divino, dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola esencia, una sola carne, una sola masa. Cuando entendemos el misterio de una sola masa, es cuando nos satisface entender los principios de bendición de Dios y no nos cuesta sujetarnos, porque estamos sujetos en la esencia del amor de Dios. A la mujer no le cuesta sujetarse y al hombre no le cuesta amar, porque están dentro de el mecanismo divino. Estamos glorificando a Dios en obediencia al diseño divino. Y entonces dice, para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. Ahora viene una parte que necesitamos meditar y considerar. Dice que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de la iglesia, que el Señor quiere presentarse a sí mismo. El Señor es exigente con su iglesia. El Señor es amante, el Señor es paciente, el Señor es entregado, el Señor es dado, pero el Señor es exigente. Porque no se va a presentar a sí mismo una iglesia sucia, despeinada, arrugada, maloliente, despreocupada, dejada, abandonada. Dios no se va a presentar, Cristo, dentro de lo que es la gloriosa relación entre Cristo y la iglesia. No se va a presentar a sí mismo una iglesia que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa. Amén. Estamos entendiendo. Porque esto es lo que satisface. Porque esto es lo que nos pone en una posición de reino de pureza. Porque esto es lo que nos pone en una posición de reino de transparencia, fidelidad, lealtad. Todo lo bueno que se puede estar manifestando en la unión conyugal es todo lo bueno que Cristo quiere disfrutar con su iglesia, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Cuando dice una iglesia gloriosa, es una iglesia que está bajo el resplandor de la gloria de su amado, en una misma esencia, en una misma naturaleza, ya no humana ni carnal, sino una naturaleza
divina. Una iglesia que no está perdiendo el tiempo con cosas vulgares. Es una iglesia que está en otra dimensión para mirar las cosas extraordinarias de su amado Dios. Es una iglesia que, estando bajo el resplandor de la gloria de su amado, puede apreciar el mensaje del carácter de su amado. Y ella misma forma parte, se inclina, se humilla, se presenta para adoptar el carácter de la gloria de su amado. Es la única manera que el amado puede presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Cuando a través de la gloria del amado puede reflejarse el carácter del amado en la amada. ¿Me siguen? Para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La gloria del amado tiene que reflejarse en la conducta del amado. Por eso la palabra de Dios, el Evangelio según San Juan, en primera de San Juan, dice, si alguno dice que permanece en el amado, debe de andar como él anduvo. La única manera de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa tiene que ser en la evidencia gloriosa de carácter y conducta de Cristo. Una iglesia que es gloriosa va a dar la imagen del carácter del amado. Y va a dar la imagen de la conducta del amado. Porque son una misma esencia. Por eso dice en Isaías 60, levántate y resplandece. Es una palabra profética para este tiempo, para el tiempo donde Cristo vino a manifestar el misterio de la unión entre la iglesia y Cristo. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová será manifestada sobre ti. La gloria de Jehová será manifestada sobre ti. Ha nacido tu luz. Para presentarse una iglesia gloriosa, a sí mismo una iglesia gloriosa, tiene que haber evidencia, carácter, conducta, actitudes. La manera de ver una iglesia que está bajo la gloria de Dios, bajo el resplandor de la verdad de Dios, bajo el resplandor de la sujeción. Porque si seguimos leyendo esos versículos, mira, hay cosas: sujeción, amor, respeto, obediencia, amonestación y disciplina. Porque terminamos con el hombre y con la mujer en cuanto a sus deberes y empezamos con los hijos. Y honra, otra palabra, y honra. Amonestación, disciplina y honra. Obediencia, respeto, sujeción. Léalo, cuando tenga tiempo léalo. Eso pertenece a las evidencias reales de que la gloria de Dios es una realidad en una iglesia que vive en la manifestación real de la gloria, que forma parte integral de la gloria, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Donde no cabe ni la mancha, ni la arruga, ni cosa semejante. Yo no sé usted, querido hermano, pero yo cada vez que me sumerjo más en la palabra para entender la esencia de la revelación de la palabra, porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la revelación. Y cuando recibo revelación,
Es cuando se me enciende el pilotito rojo en el espíritu, como diciendo, pi, 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 cuidado, cuidado, no lo estás haciendo bien, no lo estás entendiendo bien. ¿Sabe? Los cristianos a veces vivimos muy alocadamente y muy ligeramente, decimos cosas muy a la ligera y hacemos cosas muy a la ligera. No estamos entendiendo la demanda divina. Y nosotros mismos, con nuestras actitudes, nos salimos del resplandor de su gloria. Nosotros mismos manchamos nuestros vestidos, donde dicen que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y que no falte un ungüento sobre tu cabeza, que no falte la unción que te haga entender la verdad de Dios cada día. Que no falte. Hay un dicho, no hay peor ciego que aquel que tiene la vista y no quiere ver. Y no hay tonto más tonto que un cristiano que tiene la palabra de Dios para sumergirse, entender, y tiene el Espíritu Santo y la promesa de Dios que el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad y que vivamos en la ignorancia. En el Antiguo Testamento lo tenían peor que nosotros, mucho peor que nosotros. Por eso dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, y era verdad, y necesitaba la administración de los profetas. Y también decía que su pueblo perece porque le faltaba el conocimiento. Escuche, estamos en un tiempo glorioso. Donde tenemos la gran oportunidad de sumergirnos en la esencia de la revelación de la palabra. Estoy tan contento por tener el instituto bíblico que tenemos con todos los diferentes niveles de preparación, desde el discipulado hasta lo que es grado superior. Hay gente en muchos lugares que están pagando un dinero impresionante. Estamos hablando de miles de dólares para alcanzar, para estudiar dentro de lo que nosotros estamos estudiando. Y no sabemos aprovecharlo. Y estamos ahí perdiendo el tiempo. ¿Y sabes lo que pasa? Después viene el momento donde, como dice la palabra del Señor, cuando Dios habló con Pedro antes de que fuera entregado: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, dice el Señor Jesús, pero yo he orado para que vuestra fe no falte. Señor, no estoy dispuesto solamente a ir a la cárcel contigo, sino a la misma muerte. Pedro, antes de que hoy cante el gallo, me vas a negar 3 veces. ¿Sabe? A veces hablamos en la ignorancia, porque ignoramos lo que representa la realidad de estar bajo la gloria de Dios o estar bajo la ignorancia de nuestros sentimientos. Y eso usted y yo ya tenemos que empezar a despertar para ver con claridad que cada día que pasa y que nosotros no estamos ahí disponiendo nuestro corazón para entender la voluntad de nuestro Dios y aplicar nuestro corazón para obedecerle, porque ahí está el secreto de nuestra bendición y de nuestra prosperidad. Es vivir bajo la gloria, vivir en el resplandor de la gloria, vivir en la esencia de la gloria de Dios, para ser presentada delante del Señor a sí mismo como una iglesia gloriosa cada día. Es carácter, conducta, actitudes, es obediencia a la palabra del Señor. ¿Por de qué nos servirá escuchar no sé cuántos sermones, predicaciones, aún incluso palabras reveladas del mismo Dios, si por aquí nos entra y por aquí nos sale? Si no cogemos ni respetamos la enseñanza, el consejo divino que nos lleva a ser participantes de sus riquezas en gloria,
quiero que leamos juntos unos versículos y que podamos meditar también en Efesios, en el capítulo 1, donde Pablo está hablando de lo que somos, de lo que tenemos, la grandeza, el señorío. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Que hemos sido sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero escuchen una cosa, ¿quién ha sido sentado? ¿Quién es sentado? ¿Quién disfruta esa realidad? ¿Quién disfruta esa verdad? La iglesia que es presentada a sí mismo al Señor como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. En el capítulo 1 de Efesios, dice, en el verso 15 en adelante, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, evidencias de buena conducta, rescate esto para entender la proyección divina y las bendiciones que vienen amparando todo eso. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está hablando de la iglesia de Éfeso. Dice: para que el Dios nuestro, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, a las cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿No se ha parado a pensar en las veces que Dios está haciendo referencia de su gloria? El Padre de gloria, la herencia de gloria para los santos en luz, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. El domingo pasado dijimos que la palabra gloria nos habla de la mayor expresión y manifestación de todo el señorío, el poder, la magnificencia, todo lo más grande está encerrado dentro de la palabra gloria. Por eso dice que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios, hablando de la grandeza del firmamento que anuncia la obra de su mano. Y sabe una cosa, eso tan glorioso, eso tan enorme, eso tan esplendoroso, eso tan tremendo, Dios nos dice de que somos participantes de sus riquezas en gloria. Y que se quiere presentar a sí mismo una iglesia gloriosa. Pero acuérdese, hermano, usted y yo vamos a disfrutar de la gloria del Dios de gloria. Vamos a ser parte de la gloria cuando no haya mancha, ni arruga, ni cosa semejante. En esa expresión de cosa semejante, ¿cuántas cosas podríamos meter? Una lista inmensa de cosas inicuas, sucias, cosas mentirosas, engañosas, cosas que aparentemente parecen que son, pero que no son. Porque la gloria de Dios lo manifiesta todo. Y lo que Pablo está diciendo ahí, cuando Cristo llegue a presentarse a sí mismo su iglesia, la gloria lo descubre todo. La gloria descubre la mancha. La gloria descubre la arruga. Y no hay cosa que se pueda ocultar bajo la gloria de Dios.
Y una de las cosas más torpes para los creyentes, para los que están en el proceso de vida, es no entender esto. Porque cuando Jesús estaba diciendo, vosotros sois la luz del mundo, está diciendo, vosotros vais a alumbrar con la luz verdadera. Yo soy la luz y vosotros vais a alumbrar. O sea, mi gloria se va a manifestar a través de vosotros. Ahora, mi gloria no se puede manifestar sino a través de un carácter, una conducta y una actitud correcta en obediencia a mi palabra. No nos engañemos. Cuando la gloria de Dios viene y resplandece, la mancha, la arruga, las cosas inicuas, sucias, no valen. No valen. Porque dice que la luz no se enciende para meterla debajo de una cama, ni debajo de una mesa. La luz, que también representa la manifestación de la gloria de Dios, se pone en alto. Habla también del testimonio, la evidencia de que Dios está alumbrando en nosotros. Se pone en alto para que alumbren primeramente a todos los que están en la casa. Esposa, esposo, hijos. Para que haya sujeción, para que haya amor, para que haya respeto, para que haya honra. Y después alumbre a los que vienen de afuera. Tenemos un testimonio digno y no podemos taparlo. Hay una luz encendida y la gente que viene puede ver y la gloria de Dios está en nuestro hogar. Porque en nuestra casa estamos en un proceso de manifestación de la gloria. Dios está perfeccionando nuestra casa. Estamos ahí, en esa manifestación de la gloria. Evidencias reales de que uno se toma en serio la gloria de Dios. Primero, dicen, ninguno menosprecia su carne, ni la maltrata, sino que la cuida y la sostiene. Hablando del cuerpo de Cristo, hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Evidencias que estamos bajo la gloria, bajo la realidad de la revelación de la palabra, es la unidad del cuerpo de Cristo. La acción que se manifiesta en edificación. Dice, unidos entre sí, dice también en Efesios, por las coyunturas que se ayudan mutuamente. La iglesia tiene que discernir lo que edifica y lo que no edifica. La iglesia tiene que discernir lo que es unidad y lo que es división. La iglesia tiene que discernir lo que es orden en cuanto a la ayuda. Mire, a veces hay una confusión impresionante y ponemos en tela de juicio acciones de los propios pastores. Frente a actitudes de rebeldía, a veces no hay más que confrontar y apartar. Hasta que no haya una reflexión, un arrepentimiento sincero y verdadero. Flaco favor le hacemos a una persona que esté queriéndose mover bajo la gloria de Dios en desorden. Porque Dios va a terminar avergonzándolo. Y no se trata de avergonzar a nadie, sino se trata de enseñar cómo ser restaurado, sanado. Por ahí andan diciendo de que he echado gente a la iglesia. Yo no he echado a nadie, simplemente he apartado actitudes y acciones y cosas mal hechas para que reflexionen, y cuando reflexionen y haya una evidencia de arrepentimiento y haya una evidencia clara y real
de reconocimiento del daño que se ha hecho a la iglesia, a la obra de Dios, entonces abrimos nuestros brazos, los restauramos y con el ojo puesto para que las cosas sean ordenadas, sinceras y genuinas. Mientras tanto, ahí, reflexiona y piensa. Digo esto porque es muy fácil hablar por ahí. Y a veces ni tan siquiera son capaces las personas de venir a mi persona, sentaros ahí delante de mi pastor, me preocupa esto, me preocupa lo otro, porque yo tengo una respuesta, hermano. Muchas veces queremos ser más buenos que Dios y confundimos la oveja perdida con el hijo pródigo. Y les voy a explicar, la oveja perdida, la oveja es aquella persona nuevita que no sabe, y hay que atenderla, hay que guiarla, hay que ir a buscarla, hay que subirla en el hombro. Pero el hijo pródigo es alguien que ya sabe lo que hay en casa y que en su egoísmo dice, no, yo quiero esto, dame la parte de los bienes que me corresponde. Usted lea, examine bien la parábola del hijo pródigo, a ver si el padre le dice, hijo, no te vayas. Porque el padre sabe que necesita una lección personal, puntual. Tiene que darse de morros contra el problema y contra la realidad. Mientras no se dan de morros contra el problema y la realidad, siguen en su orgullo y en su vanidad. Dice que volviendo en sí, recapacitó y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré, le pediré perdón a mi padre y le diré, hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjese dónde va a parar el orgullo y la vanidad. Antes era el hijo que se creía que tenía derecho de todo y dame la parte de los bienes. Y ahora quiere que lo trate como a uno de sus jornaleros. Hay un trato de Dios con las personas y nosotros no somos quienes para impedir. Flaco favor hacemos y malcriamos a la gente. Y ha llegado el momento de poner las cosas, cada cosa en su lugar. Nunca contra las personas, sí contra la iniquidad, contra la mancha y contra la arruga, contra la suciedad, sí. Y en el momento que ellos evidencien que se han sacado todo ese problema, los brazos están abiertos y el Padre corre para abrazar, para sanar y para celebrar fiesta. Para matar el becerro gordo celebrar fiesta. Y después los hijos que están en la casa también tienen que ser sabios. No actuar tontamente y alocadamente como el hijo mayor que se enojó porque su hermano regresó. Porque, ¿sabes, hermanos? Ya me he podido percibir enojos por si alguien viene. Las puertas están abiertas, siempre que haya una actitud correcta y haya una manifestación real de arrepentimiento para ser sanados y para ser restaurados, estamos ahí a la disposición de que las cosas vayan dentro del orden divino. Pero no confundamos, hermanos, no confundamos, porque hay otros, es que tendrías que ir detrás de él. Si fuera una oveja perdida, el que me conoce sabe que voy, inmediatamente voy. Pero si es un hijo malcriado que necesita una lección, que la aprenda. Después no gastaremos el dinero, lo mandaremos al dentista y le pondremos puentes nuevos y le pondremos de todo nuevo. Lo que haga falta. Pero es muy fácil meternos en juzgar las cosas cuando no entendemos. Por eso digo, mirar las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Y en este tiempo, hermano, yo me quedo sorprendido como pastor. No sabe cuánto dolor y lágrimas estoy derramando, porque me apena. Gente ignorante que se levanta, que quiere ser sabio en su propia opinión y que hablen de doctrina cuando no saben ni el abecedario de la doctrina. Y que pongan en tela de juicio cosas cuando ni tan siquiera han sabido llevar un proceso adecuado de estudio, de progreso y de perseverancia. Y le voy a decir más, el que está en el conocimiento de la verdad no discute, no debate ni confronta.
bendice. Bendice, enseña con amor, motiva, no presiona, motiva. Es que el que está bajo la revelación de la verdad, bendice. No pone en duda, ni pone en discordia a nadie. Ni se separa, ni se divide, entiende. Se humilla, se presenta con un corazón contrito y humillado, y el gozo del Señor está ahí, para restaurar, para sanar y para crecer, porque, escuche, el Señor va a presentarse siempre a sí mismo una iglesia. Nos guste a nosotros o no nos guste, el Señor va a decir, no, mancha, no. Arruga, no. No, que esta cosita, no, ni cosa semejante. Fuera. No. Y no, en griego y en latín, es no. No. Y quiera Dios, para alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, dice en Efesios. Vamos a terminar leyendo estas palabras, porque son muy interesantes. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, versículo 18 del capítulo 1 de Efesios, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y cuál dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole así a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y ahora preste atención al versículo 22 y 23, porque esto tiene un gran mensaje para la iglesia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Lo dio sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Su cuerpo. Su cuerpo. Escuche, entienda esto, entienda el misterio. Escuche una cosa. ¿Usted dejaría un tumor en su cuerpo pudiendo cortar? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él quiere presentarse en una iglesia gloriosa a sí mismo. Un cuerpo libre de tumores, de infecciones. De virus. Libre. Un cuerpo glorioso es un cuerpo libre de mancha, arruga, cosas semejantes. Entienda, hermanos, lo que es la acción de purificación para presentarse a sí mismo, una iglesia pura, sin mancha, una iglesia santa. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando la iglesia está en esa condición de la demanda de carácter, actitud, conducta y obediencia a la voluntad de Dios, es una iglesia que disfruta la gloria de Dios.
Y cuando disfrutamos la gloria de Dios, vivimos en la manifestación de caminar de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. Y más todavía, se evidencia el poder de la unidad, el respeto, el amor y la honra. Analicen todas estas cosas, porque eso nos hace ver lo que es la gloria de Dios en las personas. Una iglesia gloriosa. Esto es la lámpara para nuestro pie, la lumbrera para nuestro camino. No nos engañemos, hermanos. Ahí estamos. En el versículo 6 del capítulo 2 dice: y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted y yo tenemos que entender lo que es ser parte de la manifestación de la gloria de Dios. Toda la expresión de su grandeza, señorío, magnificencia, tiene que ser conocido. Nosotros tenemos que conocer esa realidad. Y nuestro corazón tiene que estar puesto con suma prioridad a las cosas que pertenecen al reino de Dios. Que esto trascienda de lo humano a lo divino, de lo carnal a lo espiritual. Usted y yo no podemos cometer la torpeza de movernos en la carne queriendo usar la palabra de Dios en la carne. No podemos ni debemos cometer esa torpeza. La trascendencia de la gloria de Dios nos lleva a una transformación real, de lo humano a lo divino, de lo carnal a lo espiritual, para entender las cosas del reino, tener claridad, tener luz. Por eso dice en Isaías 60, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Vamos a orar en esta mañana.